Él es especialista en temas electorales, parlamentarios, pero también hemos visto que don Mauro ha elevado algunos comentarios interesantes respecto a la ley de comunicación. ¿Cómo está, Mauro? ¿Me escucha bien, verdad? Muy buenos días, Jimmy. Está. Perfecto y claro, a las órdenes. Bien, démosle un poquito más de ganancia al volumen de abogado, por favor. Vea, hasta hace poco, esto de la ley de comunicación, cuando lo anunció el presidente Lasso, en el sentido que prácticamente la ley de comunicación anterior desaparecía y pasaba a ser una normativa bastante laxa, ¿no? Bastante light. Ya no es tan vista así, ya no es vista tan así estrictamente desde la Asamblea. Algunas voces se han levantado y han opinado que esto de la autorregulación capaz que no funciona. ¿Qué opina usted, abogado andino? ¿Funciona o no funciona la autorregulación? ¿Cómo debe ser una nueva ley de comunicación? Mire, Jimmy, creo que es importante partir de algunos elementos conceptuales para tratar de profundizar en la discusión sobre la necesidad o no de una ley orgánica de comunicación. Primera pregunta, ¿los derechos son absolutos e ilimitados? No, ningún derecho es absoluto e ilimitado. Ni siquiera el derecho a la vida, que probablemente es el derecho más importante de todos, más allá de que nuestra Constitución de la República señale que el ejercicio de los derechos y los mismos son interdependientes, tienen la misma jerarquía, son indivisibles, pero más allá de eso, el derecho a la vida, que probablemente es el supra en relación a todos, no es absoluto. Eso no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo acabó de decir hace algunas semanas o meses atrás la Corte Constitucional, cuando despenalizó, por ejemplo, el aborto o la interrupción del embarazo en aquellos casos que sean producto o resultado de una violación. Si esos derechos o si ese derecho no es absoluto e ilimitado, consecuentemente, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la información, tampoco lo son. Y con esto no estoy diciendo que esté a favor de coartar o de limitar o de mutilar el ejercicio de derechos humanos que están garantizados en los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos. Segunda cuestión, debemos partir del análisis que nos permite la Convención Americana de Derechos Humanos, los estándares que han emitido los organismos que forman parte del sistema y, entre otras cuestiones, recomendaciones que han hecho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por supuesto, aterrizarlo en nuestra Constitución. Y ahí viene otra pregunta que me parece es importante para la discusión. Mucho se ha dicho, ¿se necesita o no desarrollar el ejercicio de los derechos? ¿Es suficiente con que el derecho a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión esté señalado en la Constitución y no hace falta una ley de carácter secundario? Muchos sostienen esta tesis. Claro. Yo discrepo de aquello. Es fundamental desarrollar el ejercicio de los derechos en una normativa secundaria. Y permítame hacer un símil. ¿Bastaría, Jimmy, con que esté únicamente garantizado en la Constitución el derecho a la educación y no tengamos una ley de educación superior, no tengamos una ley orgánica de educación intercultural bilingüe? ¿Bastaría con que tengamos garantizado el derecho a la seguridad social y no tengamos una ley que amplíe, que protege el ejercicio de estos derechos? ¿Bastaría entonces precautelar los derechos a la propiedad privada, que hay que defender la propiedad privada, que hay que defender la libertad de empresa, únicamente con que esté garantizado en la Constitución y no exista ninguna normativa de carácter secundario? No, ¿verdad? Hay normativa secundaria que regula, que protege, que amplía, que desarrolle el ejercicio de los derechos. Y la libertad de expresión, la comunicación, no están, por supuesto, ajenos a ello. Ahora, evidentemente, no se trata únicamente de una discusión de tipo normativo. No es una discusión exclusivamente jurídica, porque subyacen también elementos políticos, económicos, comunicacionales, porque sin duda alguna cuando se habla de comunicación estamos hablando, por un lado, de los medios de comunicación, pero no únicamente de esos agentes, sino que estamos hablando también de intereses comerciales, de grandes empresas, de multinacionales y fundamentalmente estamos hablando de un derecho que no les pertenece únicamente, y lo digo con todo respeto, a comunicadores o medios de comunicación tradicionales, sino a todos los ciudadanos. Cierro con esta idea. Tanto es así que el derecho a la libertad de expresión
lo ha dicho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho que conecta con algo que acabamos de vivir durante estos días en el Ecuador. El derecho a la libertad de expresión se conecta también con el derecho a la protesta, con el derecho a manifestarse públicamente, es decir, es un derecho que nos atañe a todos y que engloba a los seres humanos en su conjunto. No les pertenece solo a periodistas o solo a los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, no sé si a lo mejor en el medio ya me lo fue contestando, pero yo creo que no. ¿Funciona o no la autorregulación? Es imposible, Jimmy. Yo discrepo con el tema de la autorregulación. Yo creo que si es que vivimos en una comunidad política, en una sociedad, parte, digamos, de este acuerdo, de este pacto social, es que existan un conjunto de normas, de reglas que nos permitan convivir pacíficamente. En ninguna sociedad democrática debe imperar el gobierno de los hombres, sino que debe imperar el gobierno de la Constitución y de las leyes. Y ningún ciudadano o ciudadana o gremio de profesionales, por más actividad respetable que cumpla, por más actividad relevante, que sin duda lo es, el tema de la comunicación, puede decir, aquí no hace falta una ley que establezca pisos mínimos o techos máximos para el ejercicio de los derechos. Por supuesto, esas regulaciones son las que tenemos que discutir. En lo personal no estoy a favor de que, por ejemplo, cuando existan excesos, todo se tenga que judicializar y se tenga que llevar ante los tribunales o se tenga que llevar ante la jurisdicción en materia penal. No creo en esas salidas, pero sí creo que deben existir ciertas instancias administrativas donde se pueda precautelar el ejercicio de los derechos a nivel administrativo, pero también en la vía constitucional, por supuesto, y que también exista una vía civil donde usted también pueda ejercer los derechos. Y lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando, Jim? Que con el proyecto de ley que envía el presidente Lasso a la Asamblea Nacional, se quiere hacerle fraude a la Constitución. ¿Y por qué fraude a la Constitución? Y es una estafa a la Constitución y al propio pueblo ecuatoriano. Porque la intención es matar la ley de comunicación, cualquier tipo de regulación. Y como saben que constitucionalmente no pueden hacer eso, porque el pueblo ecuatoriano ratificó por 2 veces. Primero, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 2008. Luego se ratificó en la consulta popular del año 2011 que se debía aprobar una ley de comunicación y que debíamos tener un Consejo de Desarrollo y Regulación de los Derechos a la Comunicación y a la Información. 2 veces fue ratificado eso mediante consulta popular. Como saben que la única alternativa para matar la ley de comunicación tendría que ser convocarse a una nueva consulta popular, sin duda alguna lo que hacen ahora es mandarnos un proyecto de ley de 14 artículos, que en la práctica es una ley anoréxica, insípida, que no regula, no protege derechos, y que se viola un montón de elementos que actualmente están vigentes. Derechos relacionados a pueblos y nacionalidades indígenas, relacionados o con enfoque intercultural, relacionados a niños, niñas y adolescentes, prohibiciones de discriminación, prohibiciones de difundir contenidos violentos, prohibición de concentración de medios de comunicación a través de la asignación de frecuencias y evitar los monopolios u oligopolios mediáticos. Se vuelan el Consejo de Desarrollo y Regulación de la Comunicación, que es quien da vida o quien permite viabilizar al sistema de comunicación social que está señalado en la Constitución de la República, y se vuelan incluso el derecho a la rectificación, que también está señalado en la Constitución de la República. Se vuelan el derecho a la rectificación, entre otros elementos más. ¿Cómo estás, Mauro? Qué lindo tenerte en el programa. Una preguntita, si tanto quieren eliminar toda esta ley de comunicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la llamaron ley mordaza? ¿Qué era lo bueno que tenía la ley de comunicación y qué era lo malo, lo que causó tanto furor para que lo primero que hiciera el presidente Guillermo Lasso fuera mandar un proyecto de ley de libertad de expresión? Alondra, muy buenos días. Primero, permíteme exteriorizar mi solidaridad y mi respaldo a ti como profesional, pero sobre todo como ser humano, ante los ataques furibundos que has sufrido y de la cual has sido víctima durante los últimos días. Solo decirte que cuando te pegan es porque evidentemente tu criterio influye y trasciendes profesionalmente y como persona. Así que siga pedaleando usted y dele para
para adelante con todo. Gracias, Mauro. Respondiendo a tu pregunta. A ver, yo creo que la ley original, la que se aprobó en el año 2013, sin duda alguna tuvo cosas positivas, pero también tuvo excesos. Y excesos que no necesariamente se materializaban a través del contenido en sí mismo de la ley de comunicación, sino en la forma como se aplicó y se usó las disposiciones normativas que se habían incorporado. Ejemplo puntual, la Supercom. ¿La Supercom cometió arbitrariedades? Claro que cometió arbitrariedades contra algunos de los propios medios de comunicación y de los mismos periodistas que hoy en cambio cometen abusos y excesos en contra de los actores políticos o dirigentes sociales que no son de la línea ideológica de ellos. Claro que la Supercom cometió arbitrariedades. Cuando se trataba de establecer sanciones de tipo pecuniario, económico, hilando demasiado fino, por ejemplo, cuando un medio no difundía una información que a criterio de la Supercom en esa época constituía de relevancia pública. Eso era excesivo, eso era arbitrario. Existieron excesos también cuando determinados actores políticos judicializaron determinados temas o problemas personales con los dueños de ciertos medios de comunicación y los llevaron a los tribunales y hubo excesos de indemnizaciones. Claro que también fueron, digamos, decisiones arbitrarias, equivocadas. El problema fue que de esos errores se pretendió construir toda una narrativa y un marco discursivo para intentar comerse toda la ley de comunicación. Y en este país, como nos gusta la polarización y como nos gusta decir que todo es blanco o negro y no matizamos y no vemos que hay grises, ¿qué fue o cuál fue la solución? Volémonos la Supercom, entonces comámonos la Supercom. Ahora, volémonos toda la ley de comunicación, dejemos una ley anoréxica de 14 artículos, entonces dejemos una ley que le haga fraude a la Constitución y que no protege y no regule los derechos. Lo que debemos intentar encontrar es un punto intermedio. Y la ley de comunicación actual ya sufrió modificaciones en el periodo del expresidente de la República, Lenín Moreno, y él respaldó, de hecho, varias de esas modificaciones. Y entre otras, se estableció que el Consejo de Desarrollo de la Comunicación y de la Información es el encargado de conocer en sede administrativa cuando existen pedidos desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, cuando se han violentado derechos o se han difundido contenidos violentos, discriminatorios, sexistas, y que sobre la base de estos informes técnicos que debe emitir este consejo, que aún sigue en funcionamiento, se pueda acudir a través de la Defensoría del Pueblo y hacer uso de las distintas acciones constitucionales que la ley permite, que ya de por sí no es fácil, pero si se mata la ley como se pretende ahora, ¿qué ciudadano va a pretender acudir a la jurisdicción ordinaria para contratar un abogado y pagarle honorarios profesionales y, por ejemplo, pedirle a ese abogado que él le patrocine para defender o que exija el resarcimiento a las vulneraciones que probablemente fue sometido cuando no existe una regulación o una legislación que así lo permita? Claro, Mauro, concuerdo contigo. Y ahora podemos hacer una diferenciación entre autorregulación y autocensura. Y te lo pregunto porque el otro día hablaba con un amigo y yo le decía, a ver, en el caso de la posta, si yo estoy organizando mi programa y yo digo, chuta, le voy a poner unos dardos en la cabeza a Leonidas Issa, yo antes digo, no, creería yo que no, porque esto, por esto, chuta, le voy a decir cabrón campesino, no, mejor lo quito. Esto es ¿autorregulación o autocensura? Y la pregunta también va, ¿la autorregulación va antes o después? Porque hay ciertas confusiones, ¿no? A ver, algunos elementos, Alondra. Defender la libertad de expresión a toda luz, en todo momento, sin duda alguna. Estoy de acuerdo con eso. Pero libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Eso lo ha dicho también los distintos organismos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos también protege el derecho al honor, el derecho a la honra, que no se puede acabar con la reputación de una persona, que no se puede atentar contra tu dignidad, vilipendiándote, lapidándote mediáticamente. Y la responsabilidad ulterior no significa que te estén poniendo un revólver en la cabeza para decirte, oiga, usted está prohibido de decir tal o cual afirmación. La responsabilidad ulterior lo que significa es, usted puede decir todo lo que quiera, pero hágase cargo de las cosas que dice. Si usted hace un periodismo que no contrasta fuentes, que no verifica, que no contextualiza,
que no es plural y usted dice cualquier barbaridad, sin duda alguna usted tiene que hacerse responsable de sus afirmaciones, de sus expresiones. Reitero, no estoy de acuerdo que cuando existan excesos se tenga que judicializar por la vía penal. Creo que por la vía civil, cuando existen este tipo de hechos, es una salida adecuada a través de un juicio por daño moral. Pero libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Y efectivamente, el Código Orgánico Integral Penal en nuestra legislación tipifica como delito, por ejemplo, cuando se intenta coartar la libertad de expresión o se pretenden instaurar o implementar mecanismos violentos que cohíban, que limiten el ejercicio de la libertad de expresión. Y si mi memoria no me falla, es un delito sancionado con pena de 6 meses a 2 años. Eso está tipificado actualmente, igual en nuestra legislación, en el Código Orgánico Integral Penal. Y la autorregulación tiene que ir de la mano de otro elemento fundamental, que los medios de comunicación respeten lo que actualmente está en vigencia en la ley, que tienen que difundir sus códigos de ética, sus códigos deontológicos, cuáles son los principios, los valores que los mueven, que difundan también con claridad su línea editorial, la neutralidad absoluta, la objetividad pura en los medios de comunicación no existe. Eso es una falacia. Cuando tratan de vendernos esa idea de que somos independientes y que no respondemos a ningún tipo de interés, o que poco más son seres inertes, piedras que cayeron desde algún lado del universo y no tienen sentimientos, afectos o desafectos, eso es falso. Todos hablamos desde algún lugar, claro. Todos tenemos subjetividades y eso también es importante, que publiquen su línea editorial para que las audiencias sepan para dónde jalan. Si es un medio liberal o conservador de derecha, que lo digan. Si es un medio de centro, que lo digan. Si es un medio de izquierda, progresista, que lo digan. Ahí que la audiencia defina. ¿Y por qué igual no se transparenta el contenido de quienes pagan la pauta? ¿Y cuánto pagan por pauta? Es muy importante, porque cómo se financian los medios es un eje central del debate jurídico, pero del debate democrático, del rol que deben cumplir los medios de comunicación. Porque que alguien me venga a decir que quien te financia no condiciona de alguna manera lo que se dice o no se dice, a quién se da el micrófono o a quién no se le da cámaras en un medio de comunicación, quien diga que eso no sucede, perdónenme, o nos quiere ver la cara de tontos o creo que peca de ingenuidad o vive en un mundo paralelo. Creo que son elementos a discutirlos y que hay que ponerlos sobre la mesa. Otra realidad. En otra realidad se vive. Mauro, la última pregunta, ya que decías lo de la ley anoréxica que nos encantó aquí, nos hemos reído. El tema del periodismo comunitario, que creo que es lo que más me duele en este nuevo proyecto, porque si bien es cierto, la ley de comunicación, la que está vigente todavía, ofrecía todos los mecanismos también para que existieran y subsistieran estos periodismos, estos medios comunitarios, que es muy importante porque sabemos que en los medios tradicionales las personas, las minorías o los vulnerables no tienen el espacio. ¿Qué pasa ahora con este nuevo proyecto de ley anoréxico, como usted decía? Mira, Alondra... Ese suspiro, Mauro. ¿Perdón? El suspiro que diste con esa pregunta. No, pero es porque usted lo dice, pues, Alondra. A ver, mira, otro eje central de este tema, de este proyecto de ley de libertad de expresión y de comunicación. Estamos en crisis económica, ¿verdad? Y se dice que es importante que el fisco recaude más, ¿no? Sin embargo, se da privilegio a los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se elimina la prohibición de concentración en pocas manos de las frecuencias de radio o televisión en el país. La ley vigente prohíbe aquello. Si tú ya eres concesionaria de una frecuencia de radio o de televisión a nivel nacional, no puedes participar, no puedes competir para ser adjudicataria de otra frecuencia. Eso se está eliminando. Si tú tienes una frecuencia de radio, se me ocurre, en la provincia del Guayas, un familiar tuyo, dentro de determinados grados de consanguinidad, ¿sí? Y de afinidad, no puede ser igual concesionario de una frecuencia de radio en la misma provincia donde tú ya tienes. Eso también se elimina. Es decir, se favorece a los grupos monopólicos y oligopólicos. Pero respecto de los medios comunitarios, la actual ley de comunicación dice que
Entre otras cosas, se respetarán los principios de acción afirmativa que son concordantes con lo que señala nuestra Constitución de la República. Señala además que existirán fondos concursables a través de distintas áreas del Estado, la cultura, la educación, el arte. Se dice además que tendrán líneas preferenciales en materia de crédito, que tendrán exenciones en materia tributaria, que tendrán pagos preferenciales en lo que se refiere a tasas por servicios básicos, entre otros beneficios más. Todo eso se elimina. Matan los medios comunitarios. ¿Y por qué digo que se dice contradictoriamente que necesitamos recaudar más para la caja fiscal? Se elimina todo lo que acabo de decir y, sin embargo, también se elimina el cobro de impuestos para la importación de papel periódico. ¿A quién beneficia que se elimine el cobro de impuestos para papel periódico? ¿A ti, a mí, a los 17 millones de ecuatorianos? ¿Seremos dueños nosotros de las grandes revistas, de los grandes periódicos a nivel nacional? ¿Cómo es esa lógica de que necesitamos recaudar más y sin embargo eliminamos el cobro de impuestos para importar el papel periódico? ¿A quién beneficia eso? ¿Por qué eliminan esa disposición actual que obliga a los medios impresos a establecer cuál es el tiraje diario de sus contenidos y que sobre la base del tiraje también puedan cobrar la pauta publicitaria? Pues no vaya a ser que nos digan que imprimen o que venden 500,000 periódicos diarios, pero en la práctica a lo mucho solo venden 100,000. ¿A quién se quiere beneficiar? Entonces son cuestiones que hay que discutirlas de fondo, a profundidad. Me parece que el debate no puede reducirse a que la ley actual es un cliché o un reflejo del correísmo, o anclarse, ¿no?, en que los excesos que cometió antes la Supercon o que se cometieron probablemente en el gobierno del presidente Correa, entonces con esos excesos ahora nos bajamos todo y no hay que regular nada y somos libres de decir lo que nos dé la gana. Eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje y hay que tener mucho cuidado en aquello. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén, ¿cómo está? Buenos días. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Mire, rapidito por encontrar el tiempo. Mire, usted hablaba que solamente a través de consulta popular se podría derogar la ley de comunicación, aunque aún así está en nuestra Constitución, ¿no? Lo que se votó en el 2011, creo que aparte de una ley de comunicación es que haya un consejo de regulación. Exactamente. Eso se incorporó en mayo del 2011. En este proyecto de ley no está, ni siquiera se menciona el tema del Consejo de Regulación y se estaría incumpliendo con la Constitución. Ahora, y si en esta consulta popular que ayer anuncia con bombos y platillos Fernando Villavicencio, se incluye esa pregunta, no sé, podría ser. Ahora, pero sobre este tema de la consulta popular se habla de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana vía consulta popular. ¿Eso se puede? Omar, esto no se puede directamente vía consulta popular. Yo no sé realmente ahí quién les asesora, por qué lo plantean así. No sé si lo hacen intencionalmente o con desconocimiento. Hay que leer los pronunciamientos de la Corte Constitucional. En su momento la Corte ya dijo que la vía más expedita, la vía idónea para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es mediante reforma parcial. ¿Y qué es una reforma parcial? ¿Cuál es el procedimiento? Parlamentaria. Implica 2 debates, es decir, una iniciativa legislativa con un número determinado de firmas, me parece que es con el respaldo de 1/3 de los miembros del Parlamento, ¿sí? Firmas que respalden, que acompañen a esa propuesta de reforma parcial. Posteriormente, esto tiene que ser aprobado en el Pleno de la Asamblea por parte de la mayoría absoluta de los integrantes de la legislatura y después se remite a la Corte Constitucional y usted en su propuesta de modificación de la Constitución tiene que acompañar ahí o indicar, sugerirle a la Corte cuál es la vía que usted considera es la más adecuada. Pero la Corte lo que va a decir es, vea, yo ya me pronuncié en un caso similar hace un par de años atrás, o hace unos meses atrás, y yo ya les dije que la vía es reforma parcial, porque se necesita un dictamen de constitucionalidad que lo emite la Corte para decirle, esta es la vía, enmienda, asamblea constituyente o reforma parcial. ¿Cuándo dijo la Corte que es reforma parcial? Cuando existió esta iniciativa del Comité de Reinstitucionalización Democrática, creo que se denominaba, del ex integrante del Consejo Transitorio, el doctor Pablo Dávila, que fue parte de ese Consejo Transitorio con el extinto doctor Julio César Trujillo. Ellos propiciaron esta reforma a la Constitución y la Corte dijo reforma parcial. Una vez que la Corte emite este dictamen y regresa a la Asamblea, y que seguramente la Corte se va a ratificar, no creo que se contradiga en lo que ya ha dicho, ¿qué procede? 2 debates. Luego del primer debate en el Pleno de la Asamblea debe transcurrir un plazo de 90 días para que la Asamblea se pronuncie y con mayoría absoluta, es decir, con 70 de 137 voluntades,
la Asamblea en el Pleno diga sí, procede o no procede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y ojo con esto, no basta con el pronunciamiento del órgano colegiado llamado Asamblea Nacional. Luego tiene que convocarse a un referéndum para que ratifique el pueblo ecuatoriano en las urnas y diga, sí, estoy de acuerdo con ese cambio, con esa modificación que ha hecho la Asamblea Nacional. Para resumir y para dejarlo en claro, para poder eliminar el Consejo de Participación se tiene que presentar una propuesta en la Asamblea, conseguir las firmas, llevar a 2 debates sin plazo de tiempo, ¿no? Correcto. Sin plazo de 90 tiempo. días. El El segundo debate en 90 días máximo después del primero. Perfecto. Entonces, ¿sí? viene la Asamblea, vota, si es que consiguen los votos, correcto, eso va a la Corte Constitucional y la Corte pasa directamente a convocarse a un referéndum. O sea, tendremos que ir a las urnas a definir lo que se haya aprobado en la Asamblea. Acuérdese, Omar, lo que pasó con este planteamiento del Comité de Reinstitucionalización. No tuvo los votos en la Asamblea pasada y se murió ahí, en el Pleno de la Asamblea. Sí. No hubo los votos y ahí se liquidó esta propuesta. Pero yo creo que incluso más allá de lo jurídico, y perdón si agrego algo más, pero no quiero quedarme con la pica, creo que hay muchas cuestiones de tipo político que subyacen a esta propuesta. No solo es del Consejo de Participación, sino esta propuesta que a mí me parece equivocada, que me parece, lo digo con respeto, pero también con mucha frontalidad, clientelar y demagógica, de que supuestamente los problemas políticos y de la institucionalidad del país en términos de la legislatura se van a solucionar teniendo una función legislativa bicameral y reduciendo el número de asambleístas. A nivel de América Latina, Ecuador ocupa el 7º lugar, de los 10 de América del Sur, perdón, a nivel de América del Sur, ocupa el 7º lugar en número de legisladores. Comparen, revisen, el 7º lugar ocupamos, es decir, no estamos entre los primeros lugares en número de legisladores en relación al número de habitantes y a la representación que debe ahí reflejarse. Pero lo más importante, ¿en serio alguien cree que por tener 2 cámaras vamos a mejorar la calidad de la representación política? ¿Quién es la partera? Perdón la crudeza en los términos. ¿Quién es la partera de los malos asambleístas, de un mal presidente, de un mal alcalde, de un mal prefecto? Los partidos y movimientos políticos, pues. Si quieren atacar a la mala representación política, preocúpense de fortalecer el sistema de partidos para que tengamos buenos cuadros, hombres y mujeres, que efectivamente constituyen un buen menú de opciones para los electores cuando vamos a votar. Y que después esas buenas opciones que nos ponen en el menú sean buenos representantes en la Asamblea. Pensar que la legislatura va a mejorar por tener 2 cámaras es iluso y es mentir de la gente. Y debajo de eso subyace una cuestión fundamental. No se sorprendan que lo que se quiere hacer con eso es reconfigurar el tablero de la Asamblea, aprobar en consulta popular, aprovechar que este rato están en la cresta de la ola, por llamarlo de alguna manera, aunque también se les puede dormir el diablo y quién sabe, hasta ese momento ocurren muchas cosas, pero aprovechar que están en la cresta de la ola y poner ahí una disposición en esta reforma a la Constitución, que los actuales legisladores se irán a su casa y que automáticamente se convoque a elecciones para designar congresistas y senadores y librarse de una mayoría adversa, que este rato no la tienen porque tienen una mayoría muy, muy débil en el Parlamento ecuatoriano. Ese es el trasfondo político de la supuesta reinstitucionalización de la función legislativa. Gracias al abogado Mauro Andino, que ha analizado el proyecto de ley de comunicación, el tema de la consulta popular, etcétera. Que tenga usted un buen día, Mauro. Muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Abrazo enorme para usted, para Omar y para Orlando.